Bueno, y ahí estamos comenzando con la grabación. Si bien ya las saludé a todas fuera de la misma, las vuelvo a saludar. Ustedes ya saben que pueden tener la cámara apagada porque este video va a ser público. Y lo que vamos a hacer hoy es compartir un poco de lectura que es complementaria en esta formación de constelaciones familiares. Y voy a recomendar mucho este libro, El amor que libera, y su autor es José Miguel Burguete Rodríguez, y realmente ha logrado una obra muy amena, una lectura muy fácil para comprender las constelaciones familiares. Y hoy vamos a leer el primer orden del que hablamos ya en la primera clase, que es el orden de pertenencia. Ustedes ya saben que tenemos tres órdenes cuando hablamos de los órdenes del amor, porque después también tenemos los órdenes de la ayuda, que es para los terapeutas. Y en los órdenes del amor sabemos que el primer orden es la pertenencia, después hablamos de jerarquía, y después del equilibrio entre el dar y el tomar. Hoy vamos a completar con esta lectura porque me gusta mucho cómo lo aborda el autor, por eso recomiendo mucho la compra de este libro para quienes estén estudiando constelaciones familiares y los que no están estudiando también, porque van a comprender un poquito más con esta lectura. Es una lectura fácil, sencilla, realmente el autor ha hecho muy buen trabajo, así que me gusta complementar, yo creo que cualquier formación de constelaciones se puede complementar con la lectura de este libro, El amor que libera. Bueno, bienvenidas a ustedes, gracias por estar ahí. Y yo voy a empezar leyendo y calculo que la dinámica va a ser que en algún momento vamos a levantar la mano para compartir algo de lo que nos resuene de esto o de lo que tengamos ganas de dejar como un comentario al margen. Voy a comenzar desde la página 33, que da ya paso al primer orden, el orden de pertenencia, así que quienes ya tengan el libro pueden acompañarme y podemos alternar un poquito, que lean un poquito ustedes y un poquito yo, ¿les parece? Vamos a ver cómo es la dinámica del grupo y nos vamos adaptando, ya que es la primera vez que lo hacemos. Bueno, estamos hablando de sistema familiar, de eso justamente siempre tratamos en las constelaciones familiares, de ordenar el sistema familiar, porque ya sabemos que el síntoma se va a dar cuando haya desorden en cualquiera de los órdenes del amor. Entonces, para eso tenemos que entender qué es un sistema. Y si bien nuestro país es un sistema y pertenecemos a ese sistema, también podemos pertenecer a otro tipo de sistema, nuestro trabajo, nuestro grupo de amigos, la ciudad donde vivimos es un sistema, cada uno con sus propias reglas. Y la familia es un sistema de personas. Y para que un sistema de personas mantenga un equilibrio sano, es decir, que sus diferentes integrantes se relacionen cordialmente, que los conflictos que se puedan producir no lleguen a un punto en que se vuelvan irresolubles o que ninguno de sus integrantes quede excluido ni apartado, es necesario que cada uno ocupe su lugar y respete el de los demás. Y esto es primordial. De esto trata ordenar en las constelaciones familiares. Que cada uno ocupe su lugar. Pero si bien no puedo hacer que el otro se comporte de una manera diferente, solamente puedo hacerlo conmigo mismo. Entonces es a nosotros mismos a quienes nos observamos. Mantener siempre el equilibrio ocupando nuestro lugar, ya sea yo como hija ante mis padres, yo como hermana menor si tengo hermanos mayores y no tratar de ocupar otro lugar que no me corresponde, porque cuando hago eso creo el desorden que me va a traer un síntoma. Eso ya lo vamos a ver también en jerarquía, ¿no? Vamos ahora con el de pertenencia. Veamos con más detalle en qué consiste esto del equilibrio sano, por ejemplo, respecto a la familia. Todos los miembros de un clan familiar tienen una posición que es única e intransferible dependiendo del momento en el que hayan nacido y de quienes hayan nacido.
Esta posición es la que nos define como hijo o hija de nuestros padres, como hermano o hermana de nuestros hermanos dentro de un rango determinado, como padre o madre de nuestros hijos, como pareja de nuestra pareja, e inmediatamente después como el nieto o nieta de nuestros abuelos, sobrino o sobrina de nuestros tíos, tío o tía de nuestros sobrinos, y abuelo o abuela de nuestros nietos. A continuación, se pueden añadir el resto de vínculos respecto a las anteriores generaciones y otros familiares, como pueden ser los primeros hermanos, los tíos segundos, los primos segundos, los bisabuelos, los tatarabuelos, así como los suegros, los cuñados, los yernos, etc. También cuentan como personas influyentes, tal como veremos más adelante, nuestras exparejas. Las exparejas de nuestros padres y a veces hasta las exparejas de nuestros abuelos. Hay que tener presente que si las relaciones de pareja anteriores de nuestros padres o abuelos no hubieran finalizado en su momento, no se hubiera dado las circunstancias a partir de las cuales nosotros llegamos a la vida. Y puede ser difícil para muchas personas tener que incluir las exparejas. A veces son los excluidos porque de ellos no queremos ni hablar. Y las constelaciones nos están enseñando que si queremos tener orden, tenemos que incluirlos a todos. Tal vez hoy no me relaciono con esas personas, pero el vínculo es el que nunca se va a desarmar, quedamos vinculados con estas personas. Si he tenido hijos con estas parejas, bien, honro esto, que mis hijos son fruto de esa elección que hice en otro momento de mi vida. Entonces, cuando yo excluyo a las parejas, me estoy excluyendo yo mismo en aquel momento de mi vida, porque fue otro momento donde yo pensaba de otra manera y por eso elegí a la persona que elegí. Entonces tengo que honrarme y respetarme a mí mismo también por esas elecciones que hice en otro momento de mi vida. Y ni qué hablar de las elecciones que hayan hecho nuestros padres, abuelos, de los cuales no tenemos por qué juzgarlos. Entonces, acá ya empezamos a incluir, a entender por qué es tan necesario la inclusión de cada miembro. Bien. Y si nosotros no hubiéramos terminado con nuestras exparejas, no habríamos tenido los hijos que tenemos actualmente, si es el caso. Por esta razón, a las personas con quienes anteriormente tuvimos una relación, especialmente si esta fue importante y duró cierto tiempo, también se las debe reconocer en su lugar si no queremos que repercutan negativamente sobre nuestro destino y desde nosotros en el destino de nuestros allegados. A simple vista lo dicho parece bastante obvio, pero en la práctica, en la mayoría de familias, nos encontramos con desórdenes, debido a los cuales uno o varios integrantes no sienten que ocupan su lugar o no respetan el lugar de los otros. No se trata aquí tanto de analizar cuáles son sus acciones o los hechos concretos que dichos desórdenes generan, sino desde qué sentido se ejecutan esas acciones o se toma una decisión. Es decir, cuando una persona se hace responsable de aspectos familiares que no le pertenecen por la posición que ocupa, estará generando o participando de un desorden sistémico que repercutirá evidentemente en ella, pero también en el resto de los miembros de su sistema familiar al estar todos conectados. Y todo esto a pesar de que la intención de fondo probablemente fuera muy amorosa. Entonces nos está quedando claros que no podemos ocupar el espacio, el lugar de otras personas ni asumir sus responsabilidades, por más buenas intenciones que tengamos al hacerlo. No nos corresponde. Y de hacerlo, estamos causando desorden sistémico. Y esto va a repercutir en nuestra vida y en la vida de cualquier otra persona que esté relacionado con nosotros. Pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. Hasta ahí queda claro lo que estamos compartiendo, ¿verdad?
Bien. De aquí la importancia de respetar el orden natural familiar y no ocupar una posición diferente a la que nos corresponde, porque si no, nuestro amor se volverá en nuestra contra y en la de los nuestros. Afortunadamente, Bergelinger nos ha aportado las claves para que sepamos qué significa eso de ocupar nuestro lugar y qué debemos hacer si nos hemos perdido al respecto. Estas claves son los órdenes del amor, a los que después se llamó también los órdenes sistémicos, porque son determinantes no solo a nivel familiar, sino también para el resto de grupos de los que formamos parte. Por consiguiente, en las empresas, los países, las sociedades o en cualquier colectivo de individuos, deben implantarse también dichos órdenes si no se quiere sufrir o provocar consecuencias graves. Estos órdenes son los siguientes: de pertenencia, de jerarquía y de equilibrio entre el dar y el tomar. Y hoy vamos a ver el orden de pertenencia. Entonces estamos entendiendo que no solamente tenemos que tener un orden dentro de la familia, sino que cuando somos parte de una empresa también tiene que existir un orden, porque si no hay caos, donde uno tiene que respetar las jerarquías, la función que cumple cada uno para que todo funcione normalmente. Bien, el orden de pertenencia. Todo miembro de un sistema tiene el mismo derecho de pertenecer a este que los demás miembros. En las familias, el derecho de pertenencia es un orden absoluto, irrenunciable e irrompible, al menos sin consecuencias. Este orden consiste en que todos los miembros de la familia son parte de ella, y por este motivo nadie puede quedar afuera, apartado o excluido, independientemente de lo que haya hecho o dejado de hacer, o de cómo haya resultado su experiencia de vida. Cuando se nace en una familia se pertenece a esta para siempre. Y si los demás miembros confabulan consciente o inconscientemente para apartar o negar a uno de sus familiares, se producirán situaciones desafortunadas. Dichas situaciones serán las necesarias para posibilitar que este orden sea restablecido y que todos los que hayan sido excluidos de un modo u otro sean de nuevo reconocidos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a aparecer un síntoma, pero el síntoma ¿por qué aparece? Aparece para que luego alguien quiera buscar la resolución de ese síntoma o la sanación y de esta manera encontrar la información de dónde está el desorden para ser él quien pueda aplicar el orden y volver a toda la normalidad. Si yo soy el que estoy incluyendo a alguien que otro familiar excluyó, yo ya estoy sanando. No importa lo que hagan los demás. Lo que uno hace sana el clan. Por lo tanto, nosotros solamente podemos trabajar por nosotros mismos, independientemente de las voluntades ajenas. En muchas ocasiones se condena al ostracismo a un miembro de la familia por algo que hizo o dejó de hacer y que se considera imperdonable. Obviamente que estamos hablando de las leyes de esta familia, porque otra familia puede tener normas diferentes. Entonces, transgredir las normas de mi sistema familiar, de mi clan, está supeditado a qué es lo que se acepta y lo que no se acepta en mi grupo familiar. ¿Queda claro? Por eso cada familia y cada individuo es un mundo en sí. Sobre esta persona recaen por parte de uno o varios familiares sentimientos negativos, tales como resentimiento, vergüenza, rechazo, odio, miedo o desprecio. Otras veces, la exclusión no es tanto sobre la persona en sí y sus acciones, sino debido a que se murió o se distanció, lo que generó mucha pena en quienes la amaban. En este caso, mediante el rechazo, lo que se está excluyendo es la realidad de su ausencia o de su distanciamiento. A veces excluimos para no recordar a esta persona que me produce dolor no tenerlo cerca. A veces estamos excluyendo, pero lo hacemos por amor, porque el dolor es tan grande
que trato de no pensarlo. Es importante que tengamos en cuenta esto. Esto sucede como un intento de evitar entrar en el duelo por el dolor que supone superar una pérdida. O al revés, a veces la exclusión obedece al intento de no cerrar un duelo, de manera que se prolonga indefinidamente con tal de no afrontar el instante de la despedida final. ¿Comprendieron lo que hemos leído hasta acá? ¿Qué opinan al respecto? Porque tal vez esta información es muy nueva para muchos de nosotros. Cuando yo leí esto, para mí la primera vez fue toda una novedad. Porque siempre cuando hablamos del excluido, estamos hablando de aquel que cometió algo y por eso lo corrimos de la familia, de él no se hable, que de él lo recortamos de las fotos, como hacían antes. Pero acá estamos hablando de algo que nos toca tal vez más de cerca a cualquiera de nosotros. Excluir a alguien porque es muy doloroso recordarlo, ya sea porque se fue a vivir a otro lugar, está más distanciado, o porque haya fallecido y me pesa tanto su ausencia que para evitar ese dolor ni siquiera hago el duelo. Y es como que lo queremos olvidar, como si pudiéramos, ¿no? Andrea. ¿Qué pasa cuando la regla de la familia es excluir? Y excluimos o nos excluyen. Bueno, pero justamente ahí es donde se va a generar el desorden y va a haber un síntoma. Por eso muchas veces hablamos de que aparece la oveja negra de la familia, que somos casi todos los que estamos acá. Acá está el sistema de las ovejas negras, que somos las que salimos a sanar el clan, porque buscamos cómo integrar, cómo sanar. Nosotros no incluiríamos fácilmente a cualquier miembro de la familia que por alguna razón dejamos de lado. Es más fácil mirar a los que excluyeron los otros. Pero, ¿y nuestras propias exclusiones? Sin ir más lejos, hablemos, por ejemplo, de ex maridos, ex esposas, ex parejas. El ex de excluir ya lo lleva en su impronta. ¿Qué nos pasa a nosotros con tener que aceptar a esta persona que por alguna razón tal vez terminamos de muy mala manera y ahora resulta que lo tengo que mirar con buenos ojos y no juzgarlo? Es fácil decirlo, pero hacerlo. Por eso hay personas que al no estudiar la dinámica de la constelación familiar, les cuesta mucho comprender desde afuera cómo es que nosotros venimos con esta teoría de aceptarlos a todos y no juzgarlos. Es muy difícil no juzgar, porque estamos entrenados para estar juzgando todo el tiempo. Sonia. ¿Qué pasa si nosotros en el clan nos reconocemos como el excluido? ¿Cómo hacemos? ¿No? ¿Ya al reconocernos ya nos incluimos en el clan? ¿O cómo Lo se que pasa hace? es que todos necesitamos ser parte del clan. La conciencia familiar no admite excluidos. Y esto es un concepto con una resonancia muy arcaica. Tiene que ver con nuestros primeros antecesores, que cuando tenían que salir a buscar sus alimentos y tenían que cazar, había en ese momento grandes animales como por ejemplo un mamut. Entonces se requería de la ayuda del resto del clan, solos no podían. Y el que era excluido, que se lo echaba de la tribu, quedaba a merced de las fieras. Y se moría de hambre porque solo no podía cazar estos grandes animales. Y cuando se tenían que defender, también lo hacían en grupo, se organizaban, había un orden. Entonces, la persona que era excluida, que era echada y andaba errante por la selva, por el lugar en donde se las tenía que rebuscar, si se encontraba con grandes depredadores, tenía la muerte asegurada porque no podía solo contra grandes animales. Eso es lo que ha quedado grabado en una conciencia colectiva. El que es olvidado, del que no se quiere hablar, cualquier excluido, esos bebés no nacidos que se abortaron, ya sea por un aborto espontáneo o un aborto provocado, no importa cuál sea,
Si no se habla, si no se le reconoce, si no se le da su lugar, queda como excluido. Y todos necesitamos pertenecer al clan por derecho de conciencia. Nuestra conciencia familiar no admite exclusiones. Por lo tanto, si yo siento que a mí me están excluyendo, tal vez no todos me están excluyendo, pero yo soy el que sé que formo parte, que este es mi sistema y a dónde pertenezco. Y cuando hablamos de sistema, siempre hubo una madre y un padre del cual nací, los haya conocido o no. Todos pertenecemos a un sistema. Irse del país se podría ver como una autoexclusión, pero de otro sistema, el del país. Entonces, una cosa es el sistema de familia y la conciencia de la familia que no admite excluido, y otra la conciencia de un país, donde siempre va a haber gente que entra y sale, donde va a haber inmigrantes, donde va a haber personas que por algún motivo se van. También vemos las normas y las reglas de ese país, pero donde no se admite excluidos en la conciencia familiar. ¿Bien? Sigo un poquito más. Al no iniciarse o no cerrarse una vez iniciado este proceso, que es puramente emocional, se está excluyendo interiormente la realidad de ese familiar, la de que se ha muerto, se ha ido o que ya no está del mismo modo en que estaba antes, aunque siga presente y vivo. Muchas veces nos pasa con las personas que tienen alguna enfermedad. Ejemplo de esto último sería una persona que se encuentra en coma indefinidamente o cuyas capacidades mentales se han deteriorado gravemente, por lo que ha dejado de ser la que fue. También estas experiencias requieren un duelo, porque suponen una pérdida. Cuando vemos personas que han perdido la memoria y que ya no nos reconocen, que nos preguntan quiénes somos, también tenemos que elaborar un duelo, porque se ha ido quien era, a ese que conocíamos, con el que compartíamos ciertas situaciones, claro, por lo general ancianos, y esta nueva persona, debido a esa enfermedad, se presenta como algo diferente o alguien diferente. Entonces hay que cerrar el duelo con el que fue. Y eso es algo importante a tener en cuenta. Y una cosa es decirlo y otra hacerlo, porque nos moviliza desde adentro. Nuestras emociones están involucradas en eso, o a la no aceptación de eso. Aceptar a una persona significa hacerlo al completo, a pesar de los que hayan sido sus actos o su destino. Por supuesto, para lograr esta aceptación, a veces es necesario dolerse mucho y exteriorizar sentimientos muy profundos. Cuando no se hace así, queda interrumpido el proceso de asimilación emocional desde la que fuera esa realidad adversa. Y por lo tanto, la herida sentimental permanecerá abierta. Esto no significa que, por ejemplo, haya que dejar que alguien violento nos haga daño para no excluirlo, o que tengamos que mantenernos próximos de quien representa un peligro para no rechazarlo. En estos contextos lo mejor es alejarse o defenderse de esa persona si no hay más remedio, para resguardar la propia integridad. Pero no podemos rechazar internamente desde nuestro corazón a nadie de la familia, o lo que es lo mismo, no nos podemos permitir guardar sentimientos negativos de odio, rencor o pena profunda hacia esa persona, ni tampoco reprimir o congelar las emociones implicadas que sean. Todos estos estados representan excluir a alguien de nuestro corazón por no tolerar las emociones que este tipo de experiencias nos provoquen. Y es que en el momento en que tenemos el deseo o la fantasía de que un pariente nuestro deje de ser miembro de nuestra familia, como si nunca hubiera existido o como si ya tuviéramos superada la pérdida, cuando no es así, estamos excluyendo a esa persona de nuestro corazón. Lo mismo ocurre si pensamos que su muerte no tendría que haberse producido, o que su vida y sus circunstancias deberían haber sido diferentes. Tampoco vale, por supuesto, anestesiarse ante todo ello,
dejar de hablar de esa persona, actuar como si no hubiese fallecido, o seguir hablando con ella o de ella como si todavía siguiera presente físicamente igual que antes. Todo ello son engaños que en su momento nos pueden permitir ganar algo de tiempo para prepararnos a transitar un dolor. Pero si nos mantenemos en ellos, será cuestión de tiempo que nuestro inconsciente y el inconsciente familiar tomen medidas al respecto. Síntomas físicos y emocionales, bloqueos personales y relaciones o repetición de los mismos patrones o las mismas tragedias de quien ya no está. Acá nos encontramos con las benditas repeticiones. En el peor de los casos será un descendiente nuestro, como puede ser un hijo, un sobrino, un nieto, quien, por lealtad inconsciente a nosotros, a los que no hemos cerrado ese duelo, pague las consecuencias de que estemos excluyendo a un miembro de nuestro clan. Esto puede provocarle que se enferme, se deprima, sufra un grave accidente o repita los mismos patrones que el excluido inicial. Estudiando los árboles familiares encontramos con mucha frecuencia intrincaciones entre un abuelo y un nieto, de manera que el hijo que está en medio sufre el mismo tipo de maltrato o conflicto que sufrió por parte de su padre con su propio hijo. O tenemos una hija que imita a nuestra hermana en su destino drogándose, siendo agresiva o comportándose como la oveja negra de la familia. Cuando nos preguntamos ¿por qué se repite la misma situación entre dos personas que resultan cercanas, a pesar de pertenecer a generaciones diferentes? La respuesta suele ser que quedó algo pendiente por sanar con quien inició el conflicto original. Este algo pendiente suele representar casi siempre una exclusión. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Hay algo nuevo para ustedes con esta lectura? ¿Se están dando cuenta de una nueva forma que no me daba cuenta, que también era excluir? ¿Congelarnos en el duelo, por ejemplo? ¿Mónica? Mónica, abrite el micrófono que no se escucha. Hola, ¿cómo están? Hola. Pensaba, por ejemplo, en la sexualidad, que por ejemplo, la sexualidad no negada de un papá bisexual, que luego después una hija también manifiesta conductas bisexuales. Una sexualidad que un papá nunca blanqueó, sosteniendo una bisexualidad. Eso encubierto, eso guardado, eso todo lo oculto, que sea ¿no? secreto, todo lo oculto, lo que una generación calla, la siguiente la lleva en el cuerpo. Acá siempre lo que sea oculto, callado, es lo que en alguna otra generación va a salir en forma de síntoma. Por eso tratamos de hacer orden, por eso tratamos de sanar, por eso vamos y constelamos. Lo hacemos siempre en pos de una sanación, porque algo nos está pasando, porque tenemos un síntoma. No es que seamos tan buenitos que lo hacemos por los demás, lo hacemos por nosotros mismos. Pero está bueno porque por algún lugar se comienza, ¿no? Cuando uno presenta un síntoma y no lo quiere más, es donde va a buscar la solución, la sanación, ordenar. Porque vamos a Dale, ser gracias. totalmente honestos, lo hacemos por nosotros mismos. Sí, tal cual. Gracias. ¿A vos, Mónica? ¿Andrea? Me quedé pensando en eso que dijo Mónica y pensaba, puede ser que no sea que también en las generaciones anteriores haya habido un padre bisexual, sino que haya en la familia tal vez una cierta apatía contra las cuestiones de la identidad sexual, y tal vez ahí es donde aparece, no tiene que venir de una persona específica, sino como una regla familiar que crea un conflicto porque hay una exclusión de una situación específica no de la aceptar vida. la sexualidad o el cambio de sexualidad de alguna persona, las decisiones que toman, tan simple como eso, de con quién se va a casar.
Todo lo que sea exclusión de cualquier índole. Acá hay Gracias. algunos ejemplos de exclusiones. Gracias a vos, Andrea. Si sentimos una pena profunda o rabia inmensa porque nuestra madre no fue cariñosa con nosotros, presten atención porque de acá sale todo. Vuelvo a repetir, si sentimos una pena profunda o rabia inmensa porque nuestra madre no fue cariñosa con nosotros, porque fue demasiado autoritaria o porque estuvo siempre ausente, si consideramos que nuestra hermana tendría que estar viva y no haber muerto en aquel accidente, si nos cuesta aceptar que nuestra expareja fue injusta con nosotros por romper la relación, en estos casos, con esos pensamientos y sentimientos, le estaremos dando un gran valor a una fantasía que no es real. Cuando yo quiero que las cosas hayan sido diferentes a como fueron, estoy en una fantasía que no es real. Cuando quiero que mi realidad de hoy sea diferente a como es, estoy en una fantasía. Por eso, en las constelaciones hablamos de sí a todo como fue, porque no podemos cambiar el pasado, no podemos volver el tiempo atrás. ¿Para qué vamos a perder tanto tiempo y tanta energía en queriendo hablar, revivir, tener remordimientos por cómo fueron las cosas si ya fueron? Mientras más rápido aceptemos cómo fueron, más fácil vamos a evolucionar y a tomar la vida, a decirle sí a la vida. También decimos sí a todo como es, porque esta realidad que se presenta es lo que hay. Cuando quiero que sea diferente, estoy en una fantasía y no actúo como un adulto. El niño es el que puede tener esas fantasías. El adulto tiene que asumir este rol como adulto, aceptando lo que es. Entonces, sí a todo como fue, sí a todo como es y sí a todos como son, porque no tengo derecho a cambiar a nadie. Además, creer que puedo cambiar a alguien también es una fantasía. Con fantasía me refiero a cómo consideramos que deberían haber sido las circunstancias, lo que provoca que nos quedemos resentidos o resignados ante la realidad que nos tocó vivir al compararla con lo que nos hubiera gustado que sucediera o lo que consideramos que habría sido justo según nosotros, ¿no? Desde esta posición estamos pretendiendo, aunque no lo expresemos así, que las circunstancias obedezcan a nuestras consideraciones o nuestros anhelos, o lo que es más grave todavía, insistimos en que nuestro pasado no tendría que haber sido el que fue, sino el que nosotros creemos que hubiera sido más justo o mejor. ¿A quién no le tocó pasar por esto? Ahí estoy cerrando algunos micrófonos porque se escuchaban algunos ruiditos de fondo. ¿Qué piensan de lo que acabamos de leer? ¿Qué sienten? ¿Se sienten identificados? ¿Están descubriendo algo nuevo? ¿Cómo se llevan? Sí, me dice. ¿Cómo se llevan con este nuevo conocimiento? ¿Cuánto tenemos que aprender? Y pensábamos que éramos bastante avanzados. Los que venimos estudiando, que algunos ya nos conocemos de otras formaciones. Mónica. Ahí abrí el micrófono. No, a mí hay algo que sí, me siento identificada en muchas cosas, pero hay algo que no me queda claro. Cuando dice que tenemos que aceptar así a todo como fue. Eso sí, porque para poder sanar, pero si yo me doy cuenta que en mi realidad, o sea, estoy teniendo un síntoma y mi realidad no me gusta y yo quiero cambiar mi realidad. No me suena decir que sí a todo como es. ¿Por qué voy a decir sí a todo como es? Porque primero acepto lo que es. Y a partir de ahí puedo hacer los cambios. Esto es lo que me está pasando. Acepto que esto es lo que está sucediendo. Supongamos que tenés una enfermedad grave. O que un ser querido tiene una enfermedad grave.
y vos no querés aceptar esa realidad. Esto es lo que es. No significa que te tengas que quedar ahí sin hacer nada de brazos cruzados. Ahí Significa que primero tengo que ver lo que está pasando, reconocerlo, aceptarlo, y a partir de ahí voy a tomar nuevas decisiones para forjar mi futuro. No me tengo que conformar si no estoy de ahora acuerdo. Claro, pero aceptar lo que es decir, esto es lo que está pasando, porque muchas veces negamos lo que está pasando, no lo queremos ver, queremos esconder la cabeza como el avestruz y entramos en una negación. Muchas veces no vivimos el duelo. No acepto que esta persona haya partido. No lo puedo aceptar, lo niego. Y no estoy haciendo nada para poder salir de ese duelo, para poder vivirlo. Por eso lo primero es aceptar lo que es, lo que estoy viviendo. Y lo que yo pueda cambiar, bien, tomaré decisiones. Pero no podemos tomar decisiones para cambiar a futuro si no vivo el hoy, el presente. Porque solamente hoy puedo sembrar las semillas que quiero cosechar más adelante. ahí Si está. todo el tiempo estoy mirando el pasado, no hay forma de que yo pueda forjar el futuro que quiero, porque el futuro se forja hoy. El pasado no existe más, existe cuando lo rememoro y cuando no lo he sanado, que va a aparecer con algún síntoma para que lo venga a trabajar. Entonces, eso es lo que significa sí a todo lo que es. Ahora No es sí, muchas gracias, conformarme. Erika. No, a Me vos, encanta, Mónica, porque la pregunta ayuda mucho. me encantó. Gracias. Patri, Hola, buenas tardes. Me pareció muy bueno esta cuestión de lo que nuestro deseo, lo que nos imaginamos, porque muchas veces cuando constelamos se me ocurre que es por lo que deseamos que sea, ¿no? Y no aceptar la realidad que fue y que es. Esto me parece como algo muy significativo para que nos paremos en esta cuestión también de humildad, se me ocurre, porque a mí hay cosas que me cuestan mucho decir, bueno, a todos nos cuesta, Patri, honro mis ancestros, aceptar a los ex. aceptar los ex, mira lo que me está pidiendo. Entonces, me pareció Y como dijimos en la última clase, aceptar a los suegros también y a todo el sistema familiar de nuestra pareja, porque gracias a ellos nuestra pareja existe, es. Ellos le dieron vida y habrá que hacer un trabajo personal, interno, para tener más tolerancia tal vez con otras personas, pero cuando yo excluyo la familia de mi pareja, estoy excluyendo a mi pareja también. Toda una tarea tenemos. Mientras más aprendemos, más trabajo tenemos sobre nosotros, ¿no? Por ahí es mejor permanecer en la ignorancia. No sé quién está que no está identificado como Galaxy, me figura, y a cada rato me abre el micrófono y hay mucho ruido de fondo y te tengo que estar silenciando. No sé quién es. ¿Podés ponernos en el chat tu nombre? Bueno, ¿quién tiene el libro que me acompañe a leer un poquito más? Sonia y... ¿Quién más tenía el librito ahí? ¡Ay, Andrea también! Cierto. Mónica, bueno. A ver. Sonia, Para un cacho. ¿dónde quedé? En lo de la fantasía. En la página 38, sí. Podríamos empezar otra vez lo que dice lo de la fantasía. Si querés empiezo Bueno, con fantasía me refiero a dale. cómo... Dale, Bueno, con te cedo la fantasía me palabra. refiero, dale, con fantasía me refiero a cómo consideramos que deberían haber sido las circunstancias, lo que provoca que nos quedemos resentidos o resignados ante la realidad que nos tocó vivir al compararlo con lo que nos hubiera gustado que sucediera o lo que consideramos que habría sido justo. Desde esta posición estamos pretendiendo, aunque no lo expresemos así, que las circunstancias obedecen a nuestras consideraciones o nuestros anhelos. O lo que es más grave todavía, insistimos en que nuestro pasado no tendría que haber sido el que fue, sino el que nosotros creemos que hubiera sido más justo o mejor. Todo esto representa una lucha contra la existencia y una pelea interna con lo que no está
en nuestras manos resolver, por lo que tarde o temprano quedaremos afectados emocionalmente y hasta físicamente por no aceptar la realidad. Incluso podemos, si mantenemos esta actitud durante mucho tiempo, acabar haciéndoles daño a personas que queremos y a las que jamás pretenderíamos hacer sufrir conscientemente. Y todo ello debido a nuestra victimización o culpabilidad por lo sucedido. Todos hemos conocido alguna vez a alguien que, por hacerse tanto la víctima o machacarse tanto a sí mismo en nuestra presencia, acaba haciéndonos parte de su historia, absorbiendo nuestra propia energía. Al final, o te alejas de ese individuo o terminas igual que él, o incluso peor. La aceptación respecto a un ser humano es una de esas pocas cuestiones en la vida que se define como un todo o nada. Si hay algo que rechazamos de un individuo, lo estamos rechazando al completo, y creer lo contrario es engañarse a uno mismo. Eso sí, dentro de lo que representa la no aceptación, hay grados que determinan hasta qué punto lo estamos rechazando, y estos influirán en la gravedad de las circunstancias que sufriremos para darnos cuenta de que debemos reconocer el lugar de esa persona. Si queremos evitarlo, necesitaremos transitar también el dolor que nos corresponda por ello, sintiéndolo y expresándolo. Qué difícil que es ser consciente de las consecuencias de nuestros actos y sobre todo aceptar que mucho de lo que podamos o podamos hacer o no hacer trae consecuencias. Exacto. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que lo vamos a sentir nosotros mismos. Tal cual. Por eso somos tan buenitos, incluimos a todo y queremos poner orden, justamente porque sabemos que las consecuencias caen sobre nosotros mismos. Y en realidad, esto se los he contado yo en clase, tal vez obtenemos este conocimiento y decimos, bueno, sí, está bien, tengo que tomar a mamá, sí, bueno, tengo que tomar a papá. Y lo pasamos así superficialmente. Y va a llegar un momento en que vamos a decirnos a nosotros mismos, basta, hasta acá llegué, dejo de hacerme el tonto o la tonta, qué era lo que tenía que hacer, a quién tenía que tomar, cómo lo tenía que hacer, porque uno sabe que se vuelve a repetir el síntoma o la circunstancia que nos toca vivir y otra vez, hasta que un buen día decimos, bueno, me hago responsable. ¿Qué era lo que tenía que ordenar? Entonces, aquello que puedo haber piloteado, creerme, mentirme a mí mismo, de que podía pilotearlo, lo termino tomando, internalizando, porque uno se da cuenta que si no lo hace, se vuelve a repetir la situación, la circunstancia o un síntoma. Y Por eso nosotros vos todos... habías dicho anteriormente, o sea, lo leímos, perdón, el tema del corazón, de que cuando nosotros aceptemos, tenemos que aceptar de corazón, porque si lo que vos ejemplificabas recién, hablabas así, bueno, acepto a mamá, acepto a papá, no lo estamos aceptando de corazón, lo estamos aceptando porque sabemos que puede llegar a traer consecuencias para nosotros. Claro, entonces todo un trabajo personal, tener que tomar a esta persona, que si yo estoy excluyendo yo es porque algo viví doloroso, porque algo, vamos a poner entre comillitas, me hizo inaceptable, entonces tener que tomar y reconocer a ese otro como un legítimo otro que está vinculado y que siempre va a estar vinculado, es fácil decirlo, pero hacerlo es un poquito más complicado y conlleva más entrenamiento. Pero para eso estamos, ¿no? Paula. Ahí está. Buenas tardes. En el tema de los adoptados, igualmente, si se excluye, o sea, es lo mismo. No importa que no sea hijo biológico de los padres, siempre que se excluye es una exclusión. Hijos adoptados, incluimos a todos, porque estuvimos hablando de las exparejas de nuestros padres y hasta de nuestros abuelos, que ni los conocimos. Y hasta ellos tenemos que aceptarlos, mucho más un hijo adoptado.
aunque venga de otro sistema, porque puede tener otra madre y otro padre biológico, pero nosotros cuando nos vinculamos, aceptamos e incluimos. Incluso Nunca los va a estar de más padres, incluir. incluso los padres biológicos de ese adoptado. Porque esos padres le dieron lo más sagrado que tiene, la vida. Si no, no sería hoy parte de mi vida, por ejemplo, de lo que comparto con esa persona. Está bien, Aparte, está bien. ¿quién soy yo para juzgar o excluir? ¿Me creo mejor que quién para ponerme en ese lugar de excluir? ¿Quiénes nos creemos que Claro. somos? Por eso hay síntomas. Porque nos van ubicando a cada uno en nuestro lugar. ¿Quiénes somos nosotros para excluir al otro? Para decir cómo tiene que vivir su vida, cómo tiene que hacer las cosas. Y acá aprovecho algo que siempre hablamos, y es, yo soy hija de mis padres, y a veces mis padres se ponen mayores y necesitan ayuda. Puedo asistir a mis padres, pero siempre como hijo. Cuando ya le empiezo a dar órdenes, a retarlos, a decirle cómo tienen que hacer las cosas, me estoy poniendo por encima de ellos y ya estoy causando desorden. Y va a haber síntomas. Aparte, si me pongo por encima de ellos, me estoy poniendo en el rango de los abuelos, los padres de ellos. Y empiezo a heredar los destinos de esos abuelos, a repetir conductas, a sentir sus emociones, sus vivencias, y no queremos más de eso. Entonces mejor me ordeno, me pongo en mi lugar, yo soy la pequeña, ellos son los adultos. Honro a todo el sistema, cada uno tomó la decisión que pudo con su nivel de conocimiento, con su nivel de conciencia. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Entonces, piquito cerradito, como decía una amiga consteladora, piquito cerradito, honro y respeto, cada uno con su destino, yo solamente puedo hacerme cargo de mi vida. ¿Y quién dice que somos una maravilla llevando adelante nuestra vida como para andar diciéndole a los otros cómo tienen que vivir la suya? Mejor me hago cargo de la mía, ¿no? Que bastante trabajo me trae. Bueno, Sonia, ¿querés continuar un ratito más? Sí, sí. La aceptación respecto a un ser humano es una de esas pocas cuestiones en la vida que se define como un todo o nada. Si hay algo que rechazamos de un individuo, ya lo leí esta parte creo, perdón. Bueno, lo estamos rechazando al completo y creer, Sí. ¿no? Perdón. Si hay algo que rechazamos de un individuo, lo estamos rechazando al completo. Y creer lo contrario es engañarse a uno mismo. Eso sí, dentro de lo que representa la no aceptación hay grados que determinan hasta qué punto lo estamos rechazando. Y estos influirán en la gravedad de las consecuencias que sufriremos para darnos cuenta de que debemos reconocer el lugar de esa persona. Si queremos evitarlo, necesariamente necesitaremos transitar también el dolor que nos corresponde por ello, sintiéndolo y expresándolo. Bien. La vida nos pone límites y cierta resistencia por nuestra parte es necesaria, porque esta nos fortalece y nos permite desarrollarnos en aquellos contextos en los que sí está en nuestras manos producir cambios. Sin embargo, cuando a los que nos resistimos es al pasado, por lo que sucedió o a la forma de pensar o cómo decida vivir su vida un familiar o alguien cercano que es adulto, nos estaremos enfrentando a una realidad que nos va a superar por completo. Este enfrentamiento o negación puede generarse ante un hecho puntual o respecto a toda una persona. Sea lo que sea, a los que nos estamos negando o resistiendo, repercutirá negativamente en nuestra vida. Puede que detrás de esa batalla habite un amor profundo por un ser querido, nuestra preocupación por su felicidad o nuestro deseo de que se mantenga junto a nosotros. Pero si todo ello supera nuestras posibilidades y no queremos quedar atrapados, lo único que podemos hacer es aceptar la realidad, asimilar la experiencia y seguir adelante. Eso sí, para lograr esto, necesitaremos primero transitar un dolor emocional que será incómodo. Y justamente eso que es incómodo es lo que tratamos de evitar.
es más fuerte que nosotros, ¿no? Gracias, Sonia. Descansó un ratito y Andrea, ¿querés continuar donde quedó Sonia? Ok. Sobre el sentimiento de indiferencia, cuando alguien cuenta que ante sus padres, hermanos, hijos, abuelos o quien sea de su familia se siente indiferente y no le importan en absoluto esa o esas personas, se está mintiendo a sí mismo. La indiferencia es un sentimiento imposible respecto a cualquier miembro de nuestra familia. Es una manera más de engañarnos y de hacernos más daño con ello. Detrás de esta supuesta indiferencia existe un gran dolor por ese familiar, y ese dolor se mantendrá oculto y generará consecuencias negativas desde el inconsciente mientras se mantenga a la espera de ser reconocido y expresado. Es preferible que reconozcamos que estamos odiando, sintiendo pena, avergonzándonos o culpándonos por alguien que decir que nos resulta indiferente. Al menos, si lo reconocemos, tendremos la oportunidad de sanar esos sentimientos y transformarlos en humildad y compasión. Qué interesante esto, ¿no? Porque va en contra de la... O sea, no, indiferente no podemos ser ante nadie porque estamos excluyendo, estamos... Pero que a veces nos engañamos creyendo que somos indiferentes ante alguien, pero de manera inconsciente no es así. O sea, ante un dolor muy fuerte, yo puedo creerme que tengo negado a un miembro de la familia por lo que me hizo, o porque partió, o porque me abandonó, o porque lo que fuera. Pero en nuestro inconsciente, o sea, la explicación consciente me quiere hacer un favor para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento. Pero inconscientemente no es así. Siempre vamos a estar arraigados a esto. Y cuando ustedes ya después, cuando comiencen con las prácticas en las constelaciones, se van a dar cuenta que aquella persona, bueno, primero lo estamos pasando por nuestro cuerpo, ¿no? Primero lo están viviendo ustedes. Pero aquella persona a la que más negamos, de la que más creemos que menos feeling tengo, puede ser mamá, puede ser papá, el que menos onda tengo, después se evidencia, cuando sale en la constelación la información inconsciente, que es al que tal vez más amor ciego le tengo. Y uno se sorprende con lo que ve en la constelación. Entonces nos contamos una historia para que no se nos haga tan pesada nuestra carga y nos creemos la historia que nos contamos. Pero a nivel inconsciente, de ninguna manera podemos ser indiferentes a un familiar. Nada más que nos pasaron cosas dolorosas y mi forma de cubrirme es justamente anulando la historia, contándome otra que reemplace esa para distanciarme y que no me duela tanto. Esto es lo que hacemos. Bien. Sí. ¿Querés continuar desde la indiferencia? Desde la indiferencia simplemente nos cegamos y nos ensordecemos emocionalmente. Y esto muchas veces puede traducirse en cegarse y ensordecerse físicamente también. Es decir, en somatizarlo a través de los ojos o de los oídos. Toda indiferencia conlleva que los sentimientos genuinos queden recluidos detrás de corazas psicológicas en nuestro cuerpo, y la única forma que tiene un cuerpo de mediar con esas emociones cuando no son expresadas es exteriorizarlas de forma física con síntomas, enfermedades o accidentes fortuitos. ¡Wow! Toda una explicación. Toda una explicación. Por eso me gusta tanto este autor, José Miguel Burguete, porque lo explica de una manera tan sencilla, tan amena, tan comprensible. Existen muchos libros de constelaciones, obviamente no los he leído todos, pero este en particular me parece maravilloso para acompañar lo que vamos viendo en las clases, ¿no? La teoría de la clase. Lo explica de una manera que no hay forma de no entenderlo. O no sé cómo lo viven ustedes. Bien, Sí. Importante lo último que leíste, ¿no? Sí. Sí. Bien.
Mónica, ¿querés seguir? No sé qué Mónica, porque hay dos. Pero la que tiene el libro creo que sos vos. Ah, bueno. Sí, Ujú. en Bueno, cuanto a la conducta de la autoexclusión. en cuanto a la conducta de la autoexclusión, cuando es uno mismo quien se excluye de los suyos, esta nace de un exceso de sentimiento de culpa o de inocencia. Cuando alguien se aparta de todos es porque hace responsables a los demás de su sufrimiento y se considera a sí mismo una víctima de ellos. O al contrario, Wow, el wow, aislarse, para que haga un paréntesis ahí. Wow, un paréntesis ahí. ujú, O al contrario, dice, o al contrario, el aislarse puede deberse a que se está cargando con una gran culpa y por ello uno no se siente merecedor de disfrutar del contacto con los suyos. A veces esta culpa o esta victimización se disfraza de ira y enfado para excusarse por el propio aislamiento. Otras veces el disfraz es de lástima y de autocompadecimiento que se hace tan grande que es imposible amar y agradecer la vida en esas condiciones. Y otras, el disfraz empleado es el disfraz empleado es el miedo, de modo que se amplifica la sospecha sobre todo y sobre todos, y uno se aleja con la excusa de no sentirse seguro. En todos estos casos me estoy refiriendo más a una autoexclusión interna que física, ya que uno puede vivir con su familia y parecer que no está o que vive en otra parte. Esto no funciona. Las emociones disfrazadas no solucionan nada, sino que alargan la agonía y el sufrimiento de forma innecesaria. En cuanto a las consecuencias de una exclusión, las viven ambos, el excluido y el excluidor, tanto si son bien, la misma persona como si son dos o más los que mantienen esta dinámica. bien. Ahí voy a hacer una aclaración que hace Ujú. el autor con respecto al excluidor. Dice, quien excluye a un miembro de su sistema familiar, al no estar cumpliendo con el orden de pertenencia, también se está excluyendo a sí mismo, lo cual le convierte en excluido. Es decir, el excluidor es también un excluido de sí mismo. Por lo tanto, si no se responsabiliza de ello, dejará en la conciencia familiar sus patrones en espera de que un descendiente lo intente compensar. De esta forma, quien excluye se excluye. Una razón más por la que no nos podemos permitir negar a nadie de nuestra familia en nuestro corazón. El que excluye también se incluye, porque está violando uno de los órdenes, el orden de pertenencia, y todos, por derecho de conciencia, pertenecemos a nuestra conciencia familiar. Rebeca. Hola Erika, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a lo de la lectura. No llegué a tiempo, pero bueno, qué valioso es escuchar estas cosas porque uno entiende mucho de lo que está estudiando. Me resonó mucho lo del autoexcluido, pero quiero hacerte una consulta que es mi ejemplo, pero no es para usarme a mí como tal, sino para entenderlo, ¿no? Yo siento que me autoexcluí. O sea, hay una exclusión. Mi familia me excluyó por algo que yo X. Y yo, como yo me sentí excluida por mi familia porque no estuvieron de acuerdo con una decisión que tomé, yo los excluí. Claro. Eso es el ejercicio de lo que estás hablando. Entonces, pero ahora me quedo pensando, ¿no? ¿Cómo saber cuando una persona es tóxica? Ejemplo, mi mamá es tóxica. No quiero decir que es tóxica en el sentido peyorativo ni negativo. Yo amo a mi mamá, pero vamos a poner un ejemplo que no es bueno la convivencia con mi mamá. ¿Cómo saber cómo aceptarla en el corazón sin excluirla, pero Porque la entender que no aceptás puedo... como la persona que te dio la vida. Ah, ok. Es mi madre, como sea, aunque sea una asesina serial, no lo Claro. juzgo en el rol de madre. Claro, Puede pero que ¿cómo no me sé que no la estoy... relacione con ella, pero la tomo en mi corazón porque me dio lo más Ah, sagrado que tengo, que es la vida. Si mamá no me hubiera dado la vida junto con papá, por eso siempre digo, existe una madre y un padre, los hayas conocido o no, sean como sean, los acepto, los honro y los respeto. voy a Ellos cambiar con la su pregunta. destino, yo con el mío, Rebeca. ¿Cómo sé que yo estoy
¿cómo paso de la exclusión, vamos a hacerlo así, de la autoexclusión a la inclusión? Creo que esa es la pregunta. Tomándolo solamente la persona adulta puede tomar este tipo de decisiones. Porque cuando estoy esperando que los demás sean diferentes a como son, los estoy negando. Por eso dijimos sí a todo como fue, sí a todo como es, sí a todos como son. Mi mamá no es como yo quiero que sea. Bueno, ese es el niño que patalea. Quiero que mi mamá me dé más. Quiero que mi mamá sea diferente. Mírala con ojos de adulto. Porque para que mamá sea como es, algo le pasó en la vida. Y todos cargan con una historia atrás, que cuando la conocemos, nos duele tanto que podemos ponernos en su lugar y comprenderlo. Pero respeto el destino de esa persona, porque le tocó vivir lo que tenía pactado que iba a vivir. Yo me hago cargo de mi vida, sin juzgar a los demás. Y es difícil, la teoría está fantástica. Llevarlo a la práctica es difícil. ¿Cómo hago para no juzgar al que me lastimó? Bueno, me hago cargo de mí mismo, me doy como adulto a mí mismo lo que necesito, sin seguir esperando que sean otros los que me lo den. Cuando seguimos reclamando que mamá y papá deberían haber sido diferentes porque me tendrían que haber dado más amor, más atención, más cariño, más contención, más calor de hogar, lo que fuera, estoy en el niño, porque el niño es el único que puede reclamar y pedir que le den porque es niño y no se mantiene solo. Cuando soy adulto, tengo que salir del lugar de niño, dejando de reclamar que me tendrían que haber dado más. Solo el adulto se hace cargo de sí mismo y se da a sí mismo lo que necesita. Si no, ahí está la fantasía, tal cual. Si no es esto, la fantasía de que deberían haber sido diferentes. A mí me tendría que haber tocado otra vida. A mí me tendrían que haber tocado otros padres. Todo eso es fantasía. Porque la verdad, aceptar lo que es que esta es mi vida y estos son los padres que tengo. Y cuando me pongo a juzgarlos, me estoy poniendo por encima de ellos. O sea, en el lugar de los abuelos. Y empiezo a heredar destino de los abuelos. Así que mejor me pongo en mi lugar, dejo de juzgar, sí a todo como fue, sí a todo como es, sí a todo como son. Me hago cargo de mi vida, que es de la única que me puedo hacer cargo. ¿O somos tan perfectos nosotros? Gracias, Erika. Que nuestros hijos nunca se van a quejar de alguna cosa, creemos que le hemos dado todo, pero quieren más. Y bueno, entonces lo podemos mirar desde otro lugar cuando somos padres. Entonces, solamente podemos actuar por nosotros mismos. Entonces, Gracias. Mamá está por encima, la honro y la respeto. En esta familia había reglas, cuando uno hace algo diferente a lo que dice la regla, me excluyen. Y yo, por dolor, los excluyo a ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar cada cosa en su lugar, poner orden. ¿Cómo pongo orden? Aceptando a todos como son, a las cosas como fueron y a las cosas como son. Y me hago cargo de mi vida. Y los honro y los respeto. Ellos no me quieren ver, no importa, yo los honro y los respeto, para no tener más síntomas yo. ¿Sí? ¿Paula? No, que una creo, de las formas que mejor lo entendí yo fue cuando me dijeron, vos podrías haber querido otra cosa a tus padres, pero no sabés si hubiera sido mejor si te hubieran querido más, capaz que no lo hubieras aceptado así, igual, te hubieras sentido sobreprotegida o lo que fuera, como que siempre es lo que tiene que ser. Por eso es una fantasía. Y qué difícil es, porque es como que estamos negando ese 50% de que somos de uno de nuestros padres. Por eso mismo debe decir que nos autoexcluimos. Claro, pero estamos negando la realidad. Es como aquellas personas, lo voy a sacar del ámbito de la familia y lo voy a poner con otro ejemplo. Yo me acuerdo haber escuchado personas que dicen, si yo cuando era joven me hubiera ido a vivir a otro país, hoy tendría esto, tendría lo otro, tendría aquello. No es verdad. Porque de hecho acá estás, nunca te fuiste.
Eso de soñar, a mí me hubieran pasado otras cosas, tendría otras, es mentira, es mentirse a uno mismo. Y un adulto no se pone en ese rol de mentirse, de autoengañarse. Si en vez de esto hubiera hecho lo otro, hoy es mentira, porque la única evidencia de la verdad es lo que es. Cuando dicen esto es lo que hay, esa es la única verdad, porque es el camino que seguiste. Todo lo demás es fantasía. ¿Y quién fantasea? El niño fantasea, el El niño. adulto se hace cargo. El niño es el que fantasea. Debería haber sido diferente. Yo estaría en otro lado. Si hubiera nacido en otra familia. Mentira, no existe. Son fantasías. Pura imaginación. Hacerse adulto es hacerse cargo. Y todo este conocimiento es para ir sanando e ir poniendo las cosas en orden, incluyéndonos. Bueno, ¿en qué parte quedamos de la lectura? Donde dice, y si el excluidor en la vida no se hace responsable de dichas consecuencias, ahí. Dale, continúa. Bueno, y si el excluidor en la vida no se hace responsable de dichas consecuencias, tal como comenzamos a ver antes, la historia no terminará con él, sino que un miembro descendiente por fidelidad lo reproducirá desde su propio destino. Los descendientes, a partir de un impulso inconsciente, toman como propias las emociones de enfado, pena, culpa, vergüenza o pánico que generaron los desencuentros entre excluidos y excluidores de generaciones anteriores. Por esta razón, se repiten los mismos patrones transgeneracionalmente hasta que por fin surge una generación que logra sanarlos, reconociendo la pertenencia de quien quedó apartado. Y acá estamos nosotros, cumpliendo con ese trabajito. Aceptando, sanando y aprendiendo para ayudar a otros a sanar. Tamaña empresa de responsabilidad cargamos nosotros. Pero al menos primero sanamos nosotros, primero lo pasamos por el cuerpo. Es absolutamente necesario antes de poder llevar este conocimiento a los demás. Sonia. ¿Cuántas veces escuchamos a personas que hablan, mi papá engañó a mi mamá, yo eso no se lo voy a perdonar en mi vida, porque nunca tendría que haber engañado a mi mamá sufrió mucho por eso, cuando en realidad se pone en el papel de mamá, por ese tema de la lealtad, y muchas veces, claro, no se pone, claro, en el lugar de hija, que cómo fue ese padre para ella, sino que se ponen por lealtad en el lugar de su mamá, de su abuela, de quien sea, ¿se entiende? De quien sea. Pero claro, pero a eso se refiere justamente, es lo que interpreto. Por eso en las constelaciones, ya lo van a ver cuando hagamos las dinámicas, ¿no? Invitamos a esa hija o hijo a que mire a su padre, tomando tu ejemplo, ¿no? Como hijo, pero ¿cómo fue con vos como padre? No, como padre bien, presente, bien. No podemos ponernos en el lugar de la esposa que mira con otros ojos. Eso le queda supeditado a esa persona. Vos como hijo, ¿cómo lo ves como hijo? ¿Qué te pasa a vos como hijo? Deja de ponerte en el lugar de otro. Deja de asumir el dolor de otro. Desde que nacemos, nuestro recorrido de vida, por amor, es tratar de alivianarle las cargas a nuestros seres queridos. Yo por vos. Yo por vos voy a vivir tus enfermedades, yo por vos voy a sentir los mismos dolores emocionales. Es como que quiero quitarle tanto sufrimiento al otro y en realidad es en vano porque es imposible, porque el otro ya lo vivió. Y todo el tiempo en constelaciones vamos viendo esto, corrigiendo esto, ¿no? De que el consultante, el que viene a constelar, comprenda que solamente puede vivir su vida y no puede vivir la vida del otro, que eso es una fantasía, es irreal. Pero por amor siempre le estamos siendo fiel a alguien o me implico con otro por amor ciego, generalmente a mamá y a papá.
Si mamá tiene cosas no resueltas con su propia madre, o sea, con nuestra abuela, y está tomada por eso, y no está presente, no tiene la energía suficiente, generalmente alguno de estos hijos se va a implicar con esa abuela, viviendo lo que esta abuela tenía que vivir. ¿Para qué lo hace? Para que mamá lo vea. Por amor a mamá, si mamá tiene un sufrimiento con la abuela, yo me implico con la abuela porque mamá mira para aquel lado, para que me vea a mí también. Entonces empezamos a repetir situaciones que vivieron otros de nuestro clan y no entendemos por qué. Y seguramente es por amor ciego, por fidelidad ciega a mamá o a papá. Y esto ya lo vamos a empezar a ver en las prácticas, en las dinámicas. Me implico con otro por amor a mamá. ¿Hacia dónde mira mamá? ¿Qué no tiene resuelto mamá? Hacia allá voy yo, porque le quiero hacer más liviana la carga, como si pudiera. Todo el tiempo los seres humanos estamos en alguno de estos roles, por amor a otro. Y a veces el amor ciego es por el que menos me imagino, porque el conscientemente es con el que menos me llevo, con el que más niego. No, yo con mi papá nada, yo con mi papá no. Bueno, cuando sale la constelación hay figura, ajá, que con tu papá nada. Acá lo tenés. A veces nos ponemos en pareja con papá, porque mamá se ausentó energéticamente, no es que se haya ido físicamente, también puede irse físicamente. Y si mamá mira para otro lado, ya lo vamos a ver en las dinámicas, a veces yo tomo el lugar de mamá y me pongo como pareja de papá. Y esto va a traer distintas dinámicas. Ya sea que yo no pueda conseguir pareja, porque para mi inconsciente pareja ya tengo, es mi papá, o se pueden dar dinámicas incestuosas, no precisamente de que haya un incesto entre el padre y la hija. Pero eso, bueno, son temas muy delicados que los tenemos que ver en base al estudio a conciencia, y es mejor hablarlo cuando lo tenemos, lo vemos en clase, que lo podemos estudiar para comprenderlo mejor, porque es un tema delicado. Bueno, vamos avanzando un poquito más. Sonia, ¿querés comenzar de nuevo leyendo desde donde dejó Mónica? Perfecto. Sí, sí. Por ejemplo, si el excluido acabó en la cárcel, olvidado en un hospital psiquiátrico, desatendido en la enfermedad o como vagabundo viviendo en la absoluta miseria, observaremos que un miembro de las generaciones siguientes repite su historia representándolo. Analizando el pasado familiar, se puede comprobar que muchas veces coinciden fechas de tragedias o situaciones semejantes en miembros de diferentes generaciones. También hay coincidencias respecto a las edades que tenían las personas cuando les sucedió una circunstancia semejante. Y lo mismo sucede con los nombres. Tal familiar, que se llama igual que el antepasado suyo, puede coincidir con este último en no lograr casarse con la persona que amaba, ejercer la profesión por la que sentía vocación o que se le haya muerto un hijo pequeño. Por lo tanto, cuanto más rencor o más pena profunda le tengamos a un familiar nuestro, más probabilidades tendremos que a nosotros o a un hijo nuestro nos suceda más de lo mismo. Así que las fechas, los nombres y también los fuertes parecidos físicos entre parientes son pistas interesantes y esclarecedoras que facilitan el trabajo de toma de conciencia y de sanación respecto a lo que se haya podido heredar de lo no resuelto del árbol familiar. Ahí da un asterisco Sí, que habla de que la desde biodecodificación y la la bioneuroemoción biodescodificación. Claro, estudian las porque como el autor vinculaciones. también es biodescodificador y también hace árbol transgeneracional, toma de la terapia del árbol transgeneracional esta última información donde habla de las coincidencias de fecha, de parecido físico, que las constelaciones puras por ahí no las toman, pero bueno, por eso me gusta mucho este autor, porque Sí, sí, también es sí. Me resuena biodescodificador. muchísimo, muchísimo, a mí Claro, también. sí. A veces no se llega a conocer o averiguar nunca cuál es exactamente la persona excluida que se está representando. Esto sucede especialmente en aquellos casos en los que falta información, como por ejemplo en las adopciones. Gracias a la terapia de constelaciones familiares se puede trascender este impedimento ya, que nos permite descubrir cuando alguien falta, es decir, si hay un antepasado que no tiene lugar.
podemos utilizar a un representante de este excluido para probar si tal conexión existe y la constelación nos mostrará si es así o se trata de alguna otra cosa. Muchas gracias, Sonia. Interesantísimo lo que vamos descubriendo. Andrea, ¿querés seguir? ¿Exclusión por vergüenza, rencor o culpa? Ok. Voy a centrarme en este apartado en la exclusión que representa el no aceptar la pertenencia de cualquier miembro de nuestro sistema familiar al juzgarlo por lo que hizo, por lo que dejó de hacer o por las consecuencias que tuvieron sus acciones u omisiones en el resto de integrantes de la familia. Por ejemplo, las personas que han sido delincuentes, drogadictas, que tuvieron algún tipo de trastorno mental que dificultase la convivencia con ellas o que fueron violentas y agresivas en su manera de relacionarse con los demás, pueden terminar muy fácilmente siendo excluidas debido al resentimiento o el dolor que generaron. Dicha exclusión suele venir acompañada de una gran cantidad de silencios y secretos que giran alrededor de esa persona, ya que suele ser mucho más lo que no se dice de ella que lo que sí se cuenta. O puede que solo se cuente lo malo y negativo de ese individuo, como si jamás hubiese hecho nada positivo, lo cual es imposible, porque hasta la persona más cruel ha hecho algo bueno por alguien en algún momento en su vida. Hay casos en los que sencillamente está prohibido hablar de ese familiar, como si existiera una especie de pacto de silencio que exija que se actúe como si no hubiera nacido nunca o no se lo conociera. De alguna forma, con todo esto, se está impidiendo mostrar ningún tipo de compasión o ternura hacia quien está siendo negado, y por este motivo las exclusiones se mantienen y se repiten en distintas generaciones. También es muy frecuente utilizar a un miembro familiar como cabeza de turco, es decir, como pantalla de proyección de toda la rabia, la frustración y la enfermedad que cargue el clan al completo. Así se vuelcan sobre él todas las responsabilidades, lo que provoca una grave herida de injusticia en esa persona, una herida que tarde o temprano se tendrá que sanar o se producirá en una siguiente generación. Sobre el miedo que pueden seguir inspirando los excluidos, especialmente cuando estos fueron violentos o perpetradores, se teme muchas veces que se propague este tipo de comportamientos en forma de contagio. De alguna manera se intuye la necesidad del sistema de darle salida a toda esta violencia no resuelta, pero se comete un grave error cuando se cree que manteniendo todo eso en silencio se va a evitar dicho contagio. Al contrario, lo silenciado tomará un mayor poder sobre el inconsciente familiar y por lo tanto serán también mayores las probabilidades de que esa violencia vuelva a reproducirse posteriormente. Los silencios son siempre más poderosos dentro de las familias que las palabras expresadas, así que por mucho dolor que estos familiares infligieran, no se les puede negar su pertenencia. Me puse a pensar en ponerle, y alguien hizo algo que dañó al clan y entonces lo excluimos, no hablamos de ese, es el malo y te va a pasar esto a vos si vos te convertís también en algo parecido a esta persona. Podemos evitar que nos toque a nosotros cuando lo hemos excluido, que se repita lo mismo en nosotros o en nuestra descendencia. Y esto Bert Hellinger lo enseñó como ley. Te guste o no te guste, se cumple. Lo conozcas o lo desconozcas, se cumple. Voy a seguir un ratito yo. Okay. Sonia, sí. ¿Estás con el micrófono cerrado? Sí. Lo que habla como cabeza de turco. ¿Qué sería, por ejemplo, que, a ver, una persona hizo tal cosa que fue mal tomado por el clan, ¿cierto? El cabeza de turco que vendría siendo, por ejemplo, el hijo, que proyectan en el hijo toda la rabia, frustración, todo ese odio, y que él queda como que por ser el hijo cualquiera. Cualquiera que se lo toma como que este es el culpable y todos aprovechan
para proyectar sus propias sombras sobre ese. Ah, Nadie asume nada, toda la culpa es de uno solo, todo va a parar ahí. pero en este caso, el que hizo algo, ¿sí? Que el clan lo toma como algo negativo, ¿sí? Y lo excluyen, ¿sí? Pero, a ver, lo excluyeron, pero siguen poniendo todas sus frustraciones en ese excluido, que en realidad no está Claro, excluido, porque lo siguen pero recordando. lo que va a Claro. suceder es que vamos a tener que volver a ver lo mismo, a pasar por lo mismo en alguno de nosotros o nuestra descendencia. No queda nada sin pagarse, vendría a ser, dentro del clan. Mira, en el universo no falta ni sobra nada. Y los sistemas familiares no dejan de ser universos reducidos, por lo que tampoco hay nada de más en ellos. A nadie se le ocurriría decir que le sobra un pie o un brazo de su cuerpo. Sin embargo, cuando un pie o un brazo está enfermo, para que no se propague la enfermedad al resto del cuerpo, se amputa ese miembro para salvar la vida de esa persona, pero no como venganza contra ese pie o ese brazo. La parte del cuerpo amputada lo que hizo fue cargar sobre sí misma la enfermedad y el dolor, de modo que se sacrificó para que el resto del cuerpo quedase libre. De igual forma, si ese familiar existió e hizo lo que hizo, es porque aquello encajaba con las circunstancias que debían suceder dentro de este sistema en ese periodo concreto. Era lo que tocaba vivir como resultado de todo lo que quedaba pendiente por resolver del pasado dentro de esa familia en cuestión, con lo que se deduce que quien tomó el rol de perpetrador o violento lo hizo motivado por algo muy superior a él que ni él mismo entendía. Es el que se sacrifica dentro del clan. Eso también supuso un peso y una carga enorme para dicha persona, pero esto solo se puede entender desde una mirada sistémica, libre de juicios y odios. Hablaré también de la exclusión a través de la vergüenza o la culpa. Entran aquí los casos en los que el excluido fue una víctima de los demás miembros del sistema, alguien utilizado o manipulado por los suyos hasta tal punto que eso le impuso graves limitaciones en su vida. Estos sacrificios pueden obedecer a una ambición desmesurada por el resto del clan o a una gran inconsciencia de todos ellos, lo que les llevó a aprovecharse de uno de los suyos. Un ejemplo de este tipo de situaciones sería el caso de unos padres que han tenido varios hijos y escogen a uno para que los ayude a cuidar del resto de sus hermanos y después de ellos mismos al hacerse ancianos. Lo hemos visto, esto es muy común. Si esto sucede, se está impidiendo que esa persona viva su propia vida. Y si los demás hermanos se acomodan y dejan que el cuidado de los padres ancianos recaiga únicamente sobre ese hermano, estarán siendo también cómplices de un sacrificio tremendo. Esto le generará sentimientos de vergüenza y culpa, de los cuales serán más o menos conscientes, lo que dará lugar a las correspondientes consecuencias en ellos mismos o en sus descendientes por fidelidad al tío o tía con quien no se fue justo. Otro ejemplo son los casos en los que se han producido abusos sexuales que quedaron silenciados por el resto de la familia debido al temor al que dirán, o para no manchar la reputación del clan. A esas víctimas se la obligó a vivir su drama en soledad y se impidió que se expresara como hubiera necesitado. Incluso puede que se la acusara de mentir o de estar loca. También en el caso de herencias, en las que se deja a algún hermano fuera o se le engaña, puede provocar una vergüenza inconsciente que se transmita transgeneracionalmente. Una consecuencia muy frecuente en estos casos de herencias es que los miembros descendientes sienten, sin saber por qué, que el dinero es peligroso o algo sucio, y ante ello se bloquean económicamente o se obligan a vivir inconscientemente en la carencia. También es un motivo muy recurrente de consulta. Sea cual sea el motivo, tenemos a alguien que no solo ha sido agraviado, sino del que se decide no hablar para evitar responsabilidades o por no dar una mala imagen como familia.
Se pueden incluir también dentro de este sentimiento de vergüenza o desprecio, aunque afortunadamente esto ya se está superando socialmente, a quienes vivieron las siguientes circunstancias. Las madres solteras, los hijos ilegítimos, los homosexuales, los niños que nacían discapacitados o con alguna diferencia destacable, los que decidieron cambiar de religión, los que renegaron de continuar con el negocio familiar, etc. Antiguamente, en muchos sistemas familiares se consideraba a los hijos como meras prolongaciones de estos. No importaban ni sus deseos ni sus aspiraciones. Nada más nacer recaían sobre ellos tantas expectativas que no les quedaba prácticamente ningún margen para poder mostrarse o expresarse libremente. Lo sabía que incluso ya nacían sentenciados a ser menos que los demás por venir al mundo fuera del matrimonio, tener algún rasgo físico excesivamente llamativo, o ser hijo o hija de tal o cual persona que ya había sido excluida previamente. Estas personas cargaban con un destino trágico al ser rechazadas sistemáticamente. Debido a la vergüenza que se siente por este tipo de familiares, se deja de nombrarlos o se maquilla toda la historia para que parezca que hicieron todos esos sacrificios por gusto, o que en su época aquello era normal y se consideraba que no había remedio. Tanto si es a través del silencio como falseando los hechos, hay una exclusión, ya que no se reconoce la injusticia perpetrada sobre ese familiar. Cuando estas personas sean por fin honradas y se reconozca su dolor y las injusticias que sufrieron, en el momento en que se dé espacio a su historia y a la que fuera su experiencia de vida, la familia entera podrá liberarse de un peso tremendo y evitar que éste pase a las generaciones siguientes. ¿Queda claro? Bien, acá está Elizabeth. Bien, que se encargó el libro. Es una maravilla este libro. Bien, Andrea, ¿querés continuar con la lectura? ¿Exclusión por evitar entrar en la pena profunda o por no querer salir de esa pena profunda? Perdón, ¿puedo decir algo? Un Sí. ejemplo de ello podría ser, que se escucha muchísimo, el niño que se entera que su hermana era su mamá y que su mamá era su abuela. Esto que Bueno, acabas de acá hay decir. un problema de jerarquía. Sí, pero también acá se maquilla una historia, se excluye a la hermana, a la madre de ese niño y se la Se le coloca quita en su un rol, hay lugar, un desorden. claro, exacto, y se la pone en un lugar que no le corresponde. También, ¿sabes cuándo? Cuando la abuela asume el rol de madre del nieto y le quita a su hija, Ah, por más que porque re trabaje común, o con cualquier excusa, re común. y ahí siempre tenemos que ordenar. Vos sos mi abuela, yo soy tu nieta. Claro. ¿Cuántas veces escuchamos Pongo a que mi le mamá dicen en su mamá lugar. a la abuela? Claro, Claro. sí, sí, Hay sí, muchas tal formas cual. de usurpar lugares. Siempre por amor. Siempre por amor. Siempre por amor. Andrea. Exclusión por evitar entrar en la pena profunda o por no querer salir de ella. Hay familiares que han vivido graves tragedias y sobre los que es fácil suponer que han tenido que sufrir mucho. Por esta razón, la tentación de lamentarse por ellos, de sentir lástima y de mirarlos como desgraciaditos o víctimas de las circunstancias es enorme. Así lo hacemos como expresión de nuestro amor, pero se trata de un amor ciego e inconsciente. Hay quienes incluso se sienten culpables de no sentir una gran pena por los suyos o de que esta no fuera toda la que ellos consideran que deberían sentir. Hasta aquí puede llegar nuestra confusión de que cuanto más tristes estamos por los nuestros, más los queremos. Todo esto convierte la pena profunda en la emoción más tramposa que existe, ya que nos hace sentirnos muy amorosos, pero en verdad denigra a la persona sobre la que recae dicho sentimiento al considerar que no puede sostener su propio destino. Qué grosso esto, ¿no? Sí. Por eso nos Porque decías muchas veces te acusa uno porque no lloró en el velorio. Como que uno tiene que sentir pena. Si no demuestra la pena, es como que no está sintiendo nada. Todo al revés.
La trampa consiste en medir nuestra capacidad amorosa y el amor que sentimos por nuestros seres queridos en función de la cantidad de pena que somos capaces de sentir por ellos respecto a lo que no les haya ido bien. Nos puede dar una lástima terrible tener un hermano que falleció de niño, que nuestra madre fuera abandonada por sus padres, que a nuestro padre lo asesinaran injustamente o que nuestros abuelos pasaran hambre y terribles penurias. El problema es que con esta pena nos va a resultar prácticamente imposible darnos el permiso de ser felices, porque ¿cómo me voy a permitir ser feliz con todo lo que han sufrido los míos? ¡Wow! Claro. Es fuerte esto, es muy fuerte. Son dinámicas muy comunes. Esta es una lealtad hacia el sufrimiento y aunque nos cueste creerlo, la sufrimos todos los seres humanos, incluso si no somos conscientes de ello. Representa una forma de amor en la que uno mismo se pierde de sí. Es un intento de sentirse más inocente a través del dolor y un impedimento a la hora de crearnos un buen destino, como si les debiéramos a los nuestros no ser felices del todo. Muchas veces vemos personas que no se pueden permitir alcanzar sus objetivos, sus logros, porque están tomados por esta energía de creer que yo no puedo ser feliz porque al ser feliz sería desleal con algún miembro de la familia porque ha sufrido, porque tiene una discapacidad, porque pasó por alguna situación dolorosa, traumática o porque está atravesando un duelo. Entonces se niegan a la vida y algunas personas creen que eso es loable. No ser feliz porque mirá la desgracia que hay en la familia. Y acá nos enseña todo lo contrario. Honrar la vida, decirle sí a la vida, es decirle sí a mamá y decirle sí a papá, viviendo la vida. Viviendo la vida. Eso de quedarte en el dolor y el sufrimiento y no vivir tu vida es un desorden. Todo al revés. Además, en esta lealtad tan poderosa no ayuda para nada a la cultura judeocristiana en la que nos hemos educado. Da igual que no seamos creyentes. Hemos respirado eso de que Jesucristo murió por nuestros pecados y lo de bienaventurados los que sufren porque de ellos será el reino de los cielos. O lo de por mi culpa, por mi gran culpa. Por mi gran culpa. Tal como expone la oración del yo confieso. También influye en esta pena la creencia de que a través del dolor seguimos vinculados con quien ya no está. Bien porque esa persona murió siendo todavía muy joven, bien porque se fue sin que nosotros estuviéramos preparados. Me he encontrado con pacientes que dicen que necesitan el dolor para sentirse unidos a quien perdieron y que incluso tienen mucho miedo a soltar ese dolor porque si lo hacen se sentirán traidores o mucho más solos. Luego están los que piensan lo contrario, que la traición consistiría en llorar o apenarse, porque el espíritu de ese familiar lo pasaría muy mal al verlos tristes. También están los que reprimen sus duelos para consolar al resto de familiares, lo cual no deja de ser otra excusa ante el propio temor de tener que afrontar su dolor personal. Y esto es destacable. ¿Cuántas veces una mamá dice, bueno, hay que ponerle el pecho a las balas, hay que continuar, que mis hijos no me vean llorar? Por ejemplo, quedó viuda y los chicos son pequeños. Y esto de hacérsela fuerte, porque que no te vean llorar, como para evitarle el sufrimiento a los otros, cuando en realidad hay que darles el permiso para duelar la partida de otro ser, que cada uno viva sus emociones con naturalidad, de forma sana, pero acá nos está mostrando que es una excelente excusa esto de, no quiero llorar adelante de los chicos, no quiero que ellos se pongan mal, y en realidad es una excelente excusa para no vivir el propio duelo. Sí. Estos comportamientos, que no dejan de ser otra cosa que estrategias de huida, nos impiden procesar adecuadamente nuestras pérdidas, pues nos estancan al inicio del proceso o en su momento final.
que son siempre las dos fases más delicadas. Pero lo curioso es que haciéndolo así nos sentimos más amorosos, mejores personas y más leales a nuestra familia. Realmente, ¿qué significa sentir pena profunda por un ser querido? ¿Qué consideramos horrible, inadecuado e incluso muy injusto lo que le ha pasado? No era pregunta, perdón. Lo voy a leer de vuelta. Dale. Realmente, ¿qué significa sentir pena profunda por un ser querido? Que consideramos horrible, inadecuado e incluso muy injusto lo que le ha pasado. Pero esta forma de pensar también implica que nos negamos a reconocer sus aprendizajes o el hecho de que en la vida a veces es necesario transitar un dolor para evolucionar y ampliar nuestra conciencia. Por ejemplo, Acá está esto de sí a todo lo que fue, sí a todo lo que es. Nosotros siempre queremos huir de lo doloroso y queremos evitarle este sufrimiento, por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Pero al querer evitárselo, estamos evitándoles el aprendizaje que sí o sí ellos tenían que vivenciar con esa experiencia. Y volvemos a lo mismo, es fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica, tener que aceptar. Después de todo no es más que la vida misma. Aunque no nos guste, siempre estamos viviendo situaciones dolorosas, traumáticas, que hubiéramos querido que fueran diferentes, queremos negar muchas veces la realidad, queremos evitarle a nuestros hijos tener que pasar por ciertos dolores, y sin embargo es la parte donde van a aprender. Es decir, pero tengo que aprender de esta manera. Es la vida misma. Es lo que te pasó a vos, lo que le pasó a tu ancestro, es lo que vemos todos los días. Nada más que por ahí venimos con creencias de que como que esto es un castigo. Y cuando podemos cambiar esta observación y darnos cuenta de que cada experiencia es un aprendizaje, ahí vamos a cambiar nosotros también. ¿Qué aprendí de esto? Porque cuando no aprendo se me tiene que volver a repetir para que aprenda. Y si no vuelvo a aprender, otra vez se me tiene que repetir hasta que aprenda. Mientras más rápido aprendamos de estas experiencias que nos tocan vivir, más fácil será pasar a lo siguiente. Y aparte, si no, también lo pueden terminar repitiendo los hijos o los descendientes. Claro, porque es para que alguien asuma lo que quedó inconcluso. Mónica, ¿querés leer un ratito más? Perdón, una vez escuché, bueno, hace poco, que la culpa es la causa de las reencarnaciones. ¿Que la culpa es la causa de las reencarnaciones? Nunca lo escuché así, pero supuestamente si reencarnamos es para aprender lo que no hemos aprendido todavía. Tampoco podemos aprender todo junto en una vida. Por favor. Si no, nos tendrían que pasar demasiadas cosas. Mónica. Sí, a ver si quedó ahí. Por ejemplo, ¿en eso quedó? Sí. Sí. Bien. Por ejemplo, en el caso de un fallecimiento, el que muere no puede aprender de su propia muerte, al menos en el plano físico, pero sus familiares vivos sí que tendrán que aprender para ser capaces de aceptar su pérdida, despedirse de su familiar y reconocer la dignidad que eso conlleva. Cuando no lo entendemos así, reforzamos tanto nuestro victimismo por no aceptar la muerte de nuestro ser querido, como nuestra idea de que el muerto tuvo un final demasiado trágico, por lo que no consideramos que su destino fue digno. Cuesta comprenderlo, pero es así. Desde nuestra pena profunda, a través de nuestra mirada, le transmitimos al otro que su destino es demasiado trágico y que le supera por completo, con lo que le restamos dignidad. Y si es un pariente fallecido, no llevamos a ese muerto en nuestro corazón, sino que cargamos sobre nuestra espalda como un peso el que fuera su destino el ser incapaces de honrarlo y respetarlo cuando consideramos que no debería haberle pasado aquello. En verdad, lo que estamos haciendo con este sentimiento es ocultarnos a nosotros mismos nuestra incapacidad de aceptar que la vida a veces funciona así.
Es tan fácil perderse en los demás, preocupándose todo el tiempo por ellos e intentando por todos los medios que no lo pasen mal, que les sea todo lo más fácil posible y que su vida sea justa, se ajuste a lo que nosotros consideramos que es lo mejor, que abusamos muchas veces de ello para no tener que afrontar nuestras propias cargas existenciales. Y, encima, socialmente está bien visto, de manera que una madre se tiene que preocupar mucho por sus hijos para que se note que es una buena madre. Y lo mismo un hijo por sus padres o un hermano por el resto de sus hermanos. Con esto se consigue que, al estar todos preocupados por todos, se genere una gran distracción, un gran autocompadecimiento y que todo ello represente mucho amor. Insisto, la pena profunda es una trampa mortal desde la que te denigran por amor y desde la que tienes que aguantar que te miren con excesiva condescendencia, porque se supone que con esa pena te están demostrando que te quieren mucho. ¿Cómo se sana este sentimiento tan abrumador? No se trata de no sentir ni tampoco de convertirse en un pasota. Se trata de bajarle el volumen a esa emoción y transformarla en compasión. Desde la compasión vemos el dolor del otro y aunque no podemos evitar que nos afecte, no nos perdemos en ello ni lo utilizamos para escaparnos de nosotros mismos. La compasión nos permite aceptar que cada cual tiene que vivir sus propias experiencias y aprendizajes. Estos aprendizajes consisten en ampliar nuestra conciencia a base de sostener nuestros traumas, pérdidas, frustraciones y culpas sin que nublen toda nuestra existencia. Unas veces recibiremos ayuda externa y otras nos tocará hacerlo nosotros mismos. En cuanto conseguimos aceptar que es así, nos dignificamos y dignificamos a quienes están a nuestro alrededor. Además, de esta forma conseguimos madurar, progresar y evolucionar. Gracias a nuestra compasión desde nuestra mirada, le transmitimos fuerza a los demás para que sientan que pueden con su destino. Otro aspecto importante, cuando sostenemos con compasión lo que han vivido nuestros padres, abuelos u otra generación anterior, reconocemos que venimos de una gran familia, no de una parentela de desgraciaditos. Vemos grandeza en nuestros antepasados, le damos sentido y valor a las experiencias que han tenido que pasar y nos volvemos capaces de respetarlos y honrarlos desde nuestra propia felicidad. Ese bebé que murió nada más nacer es digno, porque según los designios de la vida, no le correspondía vivir más, y así sucedió. Esa abuela que sufrió una discapacidad es digna, porque con esa vivencia en su interior aprendió y creció a partir de lo que le tocó transitar. Esa persona de nuestro sistema que sufrió malos tratos o que fue incluso asesinada es digna, ya que con ello mostró algo enfermo en la familia que algún día se tendrá que sanar. Todo tiene una razón de ser, y aunque comprenderlo muchas veces nos supera, lo que no nos supera nunca es nuestro propio destino. Detrás de ello hay algo mucho más grande que nosotros, y si lo juzgamos desde nuestra lástima infinita, no lo estamos honrando, por lo que terminaremos perpetuando sufrimientos innecesarios. Hablaré también de esas personas que encierran todos sus sentimientos para no sufrir por lo que a ellos les sucede ni por lo que les sucede a los demás. Tarde o temprano, esos sentimientos se somatizan y provocan enfermedades, accidentes o un impulso irresistible de aislarse, vivir superficialmente o esconderse tras adicciones. No significa que no sean personas sensibles, más bien es lo contrario. No confían en su propia sensibilidad y por esta razón realizan grandes esfuerzos para no sentir que son incapaces de hacerlo. Son aquellos a los que les cuesta llorar una barbaridad o que cuando alguien cuenta algo triste ironizan o lo camuflan detrás de un chiste fácil. A veces simplemente hablan de las circunstancias como si fuera algo que han visto en una película, o se limitan a contarlo en forma de datos neutros, sin emoción. De niños congelaron su corazón para sobrevivir, pero cuando se es adulto, esa congelación ya no tiene sentido
y provoca una gran desconexión respecto de la vida, de los demás y de uno mismo. La tristeza es una emoción sana y debe ser sentida para superar aquello que perdimos o que no pudo ser. Sin tristeza, el pasado se convierte en una mochila tremenda cargada de piedras sobre la espalda. Y uno, por mucho que se sienta muy fuerte y resistente, acaba aplastado por ella. También puede ocurrir que lo que uno niegue a expresar lo termine haciendo un ser amado por lealtad, como un hijo, una pareja o un hermano, lo que tampoco es nada deseable. Entre la pena profunda y la anestesia emocional existe un punto medio que es la tristeza liberadora, la cual amplifica nuestra capacidad de ser compasivos. Este es el camino que nos va a permitir superar nuestras pérdidas y las pérdidas de los nuestros de modo saludable, procesar los duelos y cerrarlos cuando sea el momento, así como vivir sin sentirnos en deuda con las experiencias trágicas que sufrieron o están sufriendo los nuestros. Gracias, Mónica. Bueno, Bien. vamos entendiendo que una cosa es la compasión y que podemos tener compasión y respetamos a los otros porque los que les tocó vivir. Y le estamos devolviendo su dignidad, porque tuvieron la fortaleza para tener que vivir eso que les tocó. Entonces, no tengo por qué ponerme en el lugar de la persona que está triste y no vive su propia vida como si le estuviera haciendo un favor a los demás. Porque ahí le estoy restando dignidad al otro, que es el que tuvo que vivirlo en su propio cuerpo. Y al vivirlo tuvo la fortaleza de poder atravesarlo e incorporar un nuevo aprendizaje en su vida. Y de esa manera lo hago más digno. Ahora continúa algo que estuvimos viendo en clase. Bert Hellinger utiliza 3 expresiones diferentes para simbolizar la fidelidad ciega, que representa sentir una pena profunda por un familiar. Yo contigo, son frases que usamos en las constelaciones, yo por ti y te sigo. La primera consiste en acompañar el dolor de los que están vivos sufriendo con ellos, como si así volviéramos más liviana su carga. Esto nos hace sentir muy inocentes respecto a ellos, pero es una inocencia que nada les aporta. La segunda, yo por ti, o lo que es lo mismo, yo en tu lugar, significa sacrificarse como intento de evitar que el otro se dañe a sí mismo. Por ejemplo, cuando un hijo enferma para distraer a su madre de la depresión que ella sufre, o cuando se suicida si intuye que ella realmente querría morir. La tercera, te sigo, conlleva el riesgo de morir para seguir a un familiar que ha fallecido o de morir en vida deprimiéndose, que es otra forma de seguirle de algún modo. Concluyendo, la pena profunda no simboliza más amor, sino un amor más inocente. Cuando lo comprendemos de corazón y no solo mentalmente, experimentamos una gran liberación desde la que nos damos por fin permiso para ser felices. Bueno, vamos a dejar ahí, porque ya van a ser 2 horas que estamos con la lectura, quedan cosas hermosas que podemos compartir en otro momento, pero al menos ir comprendiendo qué es la pertenencia, que tengo que respetarlos a todos con sus vivencias, que cuando hay un perpetrador en la familia es porque en este sistema se requería, se necesitaba que uno, por alguna razón, viniera a vivir esa experiencia. A comprender que no gano nada el no tomando mi vida sufriendo por los sufrimientos de los otros, que de esa manera no los estoy dignificando. La abuela que sufrió fue digna porque tuvo que trascender ese sufrimiento y con eso aprendió e incluyó un nuevo recurso que antes de esa situación no tenía. Y todo recurso nuevo queda grabado en el campo y se traspasa a las generaciones siguientes. Entonces eso que le tocó vivir, por más doloroso que sea, cuando aprendió y sobrevivió,
es un nuevo salto cuántico en la biología que va a quedar para las generaciones siguientes. Entonces, muchas veces no entendemos por qué repetimos algunas situaciones y son para afianzar ese conocimiento que nos dejaron. Y solo cuando hayamos sanado, hayamos incluido nuestras emociones, incluido a nuestros seres queridos, a los que pertenecen a nuestro clan, independientemente de lo que hayan hecho, es cuando vamos a dejar de repetir el síntoma. Qué difícil se hace cuando tengo que incluir a un perpetrador. Sin embargo, ese perpetrador vino a cumplir con una función al clan. Por eso no lo juzgo. Es el que vino a sacrificarse por el resto del clan. Y dijo, yo voy a ser el perpetrador. Y sobre mí van a recaer todo lo que digan de mí, cómo me van a señalar, que me van a dejar afuera, las consecuencias. Todo lo que sucede en un clan es para algo. Sé que es difícil de comprender, pero es para un algo. Por eso respeto el destino de los otros. Y me hago cargo de mi propia vida y no de sufrir los sufrimientos ajenos que de nada sirve. Eso de querer repartir las cargas. Bueno, gente, por ser nuestro primer encuentro, creo que ha sido fructífero, que hemos aprendido, que hemos compartido. El próximo viernes tendremos clase, vamos a continuar, pero está bueno afianzar esto y que tengamos un lugarcito. Ya saben que las lecturas no son obligatorias, pero nos pueden servir para afianzar más conocimiento. Gracias a todos por su tiempo, por estar ahí. Sé que muchos lo van a ver grabado. Gracias por la participación de los que compartieron también lectura. A Mónica, Andrea, Sonia. Ya saben que no es obligatorio, pero está bueno que podamos profundizar un poquito más lo que estamos viendo en las clases. Beso enorme, buen fin de semana para todos. Gracias. Y nos vemos en la próxima vemos. clase. Gracias. Besito, gracias por estar ahí. Chao. Gracias. Gracias Besito. a Chau, todas. chau. Hasta el viernes. Chao. Gracias. Que anden muy bien. Gracias. Chao. Gracias, Eri. Gracias a ustedes. Gracias.